Los ácidos grasos. Los ácidos grasos se forman de una cadena lineal hidrocarbonada con un número par de átomos de carbono, que suele oscilar entre 10 y 22 átomos de carbono. Presentan una cabeza, parte polar hidrófila, y una cola apolar hidrófoba. Aquellas sustancias que presentan una parte polar hidrófila y una parte polar hidrófoba se llaman anfipáticas. Los ácidos grasos son compuestos anfipáticos. La cabeza está formada, como hemos dicho, por un grupo carboxilo y la cola está formada por grupos metileno y un grupo metilo terminal. Los ácidos grasos generalmente no están libres en la naturaleza, sino que se encuentran formando parte de otros lípidos, los llamados lípidos saponificables. Aquí tenemos varias formas de representar los ácidos grasos. Una con el modelo desarrollado, donde ponemos tanto los grupos metileno como el grupo metilo en la cabeza, la representación con bolas, o una representación simplificada, donde solamente ponemos la cabeza, el grupo carboxilo, C, doble enlace con el oxígeno, OH, y cada uno de estos sería un carbono. ¿En qué se diferencian unos ácidos grasos de otros? Los ácidos grasos se van a diferenciar primero en la longitud de la cadena, que pueden tener 10, 12, 14, 16, siempre en número par de átomos de carbono, y en la presencia o no de dobles enlaces, lo que conocemos como insaturaciones. Según esto, hay dos tipos de ácidos grasos: los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados no presentan dobles enlaces y los ácidos grasos insaturados sí presentan dobles enlaces. Pueden tener un doble enlace, se denominan monoinsaturados, o varios dobles enlaces, se denominan poliinsaturados. Los ácidos grasos saturados suelen ser sólidos a temperatura ambiente y los insaturados suelen ser líquidos a temperatura ambiente. Otra característica importante es que los ácidos grasos insaturados, donde presentan el doble enlace, presentan una zona de inflexión, también llamada codo, mientras que los ácidos grasos saturados se encuentran extendidos y tienen gran flexibilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, un ácido graso saturado de 18 átomos de carbono, el llamado ácido esteárico. Varias formas de representarlo, de forma simplificada, dibujando todos los carbonos, los grupos metileno y el grupo terminal metilo, la forma semidesarrollada y la forma de bolas. Algunos ejemplos de ácidos grasos saturados son el palmítico, que tiene 16 átomos de carbono, y el esteárico, con 18 átomos de carbono. Abundan en la manteca, en el cacao, en el aceite de coco, aceite de palma y en las grasas animales, sobre todo en mamíferos. Recordemos que son sólidos a temperatura ambiente. Los ácidos grasos insaturados, recordemos que son los que tienen insaturaciones, es decir, dobles enlaces. Pueden tener solo un doble enlace, se denominan monoinsaturados, o varios dobles enlaces, se denominan poliinsaturados. Son líquidos generalmente a temperatura ambiente y son buenos porque previenen las enfermedades cardiovasculares. Recordemos también que el doble enlace provoca una inflexión o codo, lo que influye en el empaquetamiento y por lo tanto en los puntos de fusión, como veremos en los siguientes vídeos. Algunos ejemplos de ácidos grasos insaturados son el ácido oleico, que decíamos que tiene un solo doble enlace, presente en el aceite de oliva, el linoleico, que tiene dos insaturaciones o dos dobles enlaces, y el linolénico, 1, 2 y 3 dobles enlaces. Aquí tenéis los principales ácidos grasos insaturados que acabamos de ver: el palmítico y el oleico como monoinsaturados, y el linoleico, linolénico y araquidónico como poliinsaturados. Este es uno de los más comunes, que es el oleico, que tiene 18 átomos de carbono y solo un doble enlace. Se encuentra en el aceite de oliva y es el más abundante en la membrana de las células animales. Los ácidos grasos poliinsaturados, el linoleico, linolénico
y araquidónico, estos no podemos sintetizarlos nosotros, los mamíferos, pero igual que las vitaminas son necesarios para el desarrollo, por lo que se llaman ácidos grasos esenciales, y algunos se llaman vitamina F, pero no son auténticas vitaminas, se llaman F por el nombre de fat, de grasa. Los vegetales sí son capaces de sintetizarlos y son nuestra fuente para incorporarlos a la dieta. Abundan en semillas de girasol o de maíz y en pescados azules. Aquí tenéis un cuadro de los principales ácidos grasos, tanto saturados como insaturados, y el punto de fusión. Fijaros cómo los ácidos grasos insaturados, lo veremos en el siguiente vídeo, presentan puntos de fusión muy bajos. Son líquidos a temperatura ambiente, recordemos. ¿Qué son los ácidos grasos omega? Los ácidos grasos omega son los que encontramos preferentemente en el pescado azul. También se les conoce como ácidos grasos esenciales, porque nuestro organismo no es capaz de fabricarlos. Por ejemplo, es pescado azul el pescado que contiene mayor contenido en grasa, como el salmón, el jurel, la caballa o la sardina. ¿Cómo vamos a nombrar a los ácidos grasos? ¿Conocéis algún tipo de ácido graso omega, que es el omega 9, el omega 6, el omega 3? Vale, ¿cómo los vamos a nombrar? Para eso nos vamos a fijar en la posición omega, que es el carbono terminal. Y vamos a contar dónde aparece el doble enlace. Fijaros, desde la posición omega, el doble enlace aparece en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ese se llama ácido graso omega 9, es el oleico. Cuando aparecen más de un doble enlace, siempre el omega es el primer doble enlace que aparece a partir de la posición omega. Una forma de representarlo sería este, por ejemplo, el oleico. El oleico se pone 18, 1, omega 9. Quiere decir que tiene 18 átomos de carbono, un doble enlace, y este aparece en la posición omega. Nunca aparecen dos dobles enlaces seguidos, sino que entre ellos siempre tiene que aparecer un grupo metileno. Bueno, los dobles enlaces siempre tienen que aparecer en posición cis, es decir, los dos hidrógenos en el mismo plano. Lo contrario se denomina posición trans. Recordemos que esta configuración es la que hace que se forme un codo en la molécula. Pero a veces industrialmente se provoca lo que se conoce como una hidrogenación. Es decir, los ácidos grasos de tipo insaturados son líquidos a temperatura ambiente. Pero por un proceso llamado hidrogenación podemos provocar la configuración de esos dobles enlaces, es decir, que pase de cis a trans. Y es lo que se conoce como las grasas trans. Son grasas que no son líquidas, sino que son semisólidas, que son mucho más atractivas para la industria alimentaria. ¿Dónde podemos encontrar estas grasas? Pues lo podemos encontrar en frituras, ¿vale? Y en productos procesados, horneados, como donuts, galletas, bizcochos, fritos. Son las grasas llamadas grasas trans, que son muy peligrosas para el corazón porque ofrece problemas cardiovasculares y el desarrollo de algunos tipos de cáncer.